Bien, muy buenos días. Como les decía anteriormente, como planteaba la convocatoria, el punto único, el motivo único de esta rueda de prensa de esta mañana es explicar lo que por otra parte ya está incluido como uno de los documentos que se aportan a los accionistas para la Junta General que se celebrará el próximo mes de noviembre en relación al punto quinto, ampliación de capital social. Digo que hoy por primera vez, sabéis que normalmente se atienden todas las preguntas de todos los temas, vamos a centrarnos única y exclusivamente en esto porque precisamente queremos que se haga foco en esto. Es decir, si hoy entrásemos a todo tipo de preguntas deportivas sobre el equipo, sobre otros temas de la Junta, sobre inspecciones de IVA, etcétera, etcétera, pues al final acabaríamos desenfocando el mensaje que queremos dar hoy, que precisamente comparecemos para reforzarlo, porque de alguna manera la información, como decía antes, ya ha sido incluida en la documentación que se aporta a todos los accionistas para la Junta General. Pensamos que es importante la ampliación de capital, por eso la proponemos, y pensamos que es importante que entre todos expliquemos correctamente en qué consiste, cómo se hace, cuáles son las características, etcétera. Y por eso queremos, focalizarnos, al menos en el día de hoy, exclusivamente en este tema. Como decía, en el orden del día, en el punto quinto, está esa ampliación de capital que, en líneas generales, en primer término va dirigida a los actuales accionistas, que nace de un compromiso también asumido, en ese caso, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que se va a desarrollar en varias fases. Luego entraremos en los detalles, que se va a desarrollar en varias fases y durante un periodo total de 25 meses, que está orientada a lo que yo llamo al deportivismo, ¿no? A nuestro propio ecosistema, fundamentalmente a los accionistas actuales, abonados que en este momento no son accionistas y empresas y terceros que colaboran habitualmente con el club o que tienen relaciones con el club. Esa es, digamos, la idea, y la idea también es mantener esta idea que hemos llamado alguna vez de capitalismo popular, ¿no? Es decir, un deportivo de todos. Somos muchos los que somos propietarios del Deportivo y pienso que después de esta ampliación de capital seremos todavía más, ¿no? En este momento somos, creo recordar, 23.014 accionistas y creo que después de esta ampliación de capital seremos todavía más de esos 23.014 accionistas, porque posiblemente en la fase o en las fases dirigidas exclusivamente a accionistas actuales no se cubra, y a lo mejor sí se cubre, con lo cual si hubiese más demanda tampoco habría mayor problema en seguir dando cabida a más accionistas en el Deportivo con ampliaciones de capital sucesivas, es decir, si hubiese ese exceso de demanda, porque realmente la situación patrimonial del club, como bien reflejan las cuentas, digamos, lo permite perfectamente. Como introducción, recordar que el Deportivo suscribió un acuerdo singular con la Agencia Tributaria el 7 de marzo, en el que incluíamos un compromiso de someter a aprobación a la Junta General de Accionistas del Deportivo esta ampliación de capital por un importe mínimo de 6 millones de euros. Es decir, el compromiso era presentarlo a la Junta. Las características, las recuerdo, era esta ampliación de capital tiene que ser exclusivamente dineraria, no se admite otra forma de desembolso. El acuerdo tendría que ser adoptado este mismo año, antes del 31 de diciembre del 14, y los desembolsos deben de realizarse en efectivo, conforme a lo señalado anteriormente, y con un calendario. Antes de un año desde el final del 2014, es decir, antes del final de 2015, 1,5 millones de euros, y el resto, decía, en los plazos legales restantes, decía el acuerdo. Quiero destacar también que esto no sale o no nace solo de ese acuerdo, ¿no? En ese acuerdo sí es verdad que está firmado, pero los principales acreedores, en este caso me refiero a las entidades financieras, también nos señalaron en las negociaciones que hemos tenido con ellos, y que alguna todavía está pendiente de finalizar, como bien es conocido, la conveniencia de llevar adelante una medida como esta. Nosotros, como Consejo de Administración, también estamos de acuerdo en una medida que contribuye a reforzar la economía del club, aunque evidentemente no es la solución definitiva, sino es un paso más, una ayuda más para resolver, decía, estos problemas económicos del club que destaca, entre los que destaca su desequilibrio patrimonial, como decía antes y como reflejan las cuentas.
Por lo tanto, el Consejo de Administración del Deportivo planteamos una ampliación de capital en línea con la estructura accionarial actual del club, que, como decía antes, cuenta con 23.014 accionistas. Esa forma que llamaba de capitalismo popular y que distribuye la propiedad del club, del Deportivo de La Coruña, pues en un alto número de aficionados, como ya es ahora, y como decía antes, como seguirá siendo así. Por lo tanto, nos fijamos como importe objetivo de la ampliación de capital, que se incluye en ese punto número 5 del orden del día, pues alcanzar la cantidad de 6 millones de euros, al menos de esos 6 millones de euros. Antes de pasar a explicar las características, sí creo que es bueno recordar cuáles podrían ser las consecuencias del incumplimiento de la operación de ampliación de capital social. El incumplimiento del compromiso de ampliación por parte de la Junta General de Accionistas constituye causa de resolución del acuerdo singular suscrito con la Agencia Tributaria el 7 de marzo de 2014. Es decir, si no aprobásemos, luego vendrá la suscripción. Me refiero exclusivamente a la aprobación. La ampliación de capital, ese acuerdo podría ser resuelto, no se resuelve automáticamente, pero podría ser resuelto, por tanto, podríamos quedarnos sin acuerdo singular y, por lo tanto, pues a partir de ese momento, pues que volviésemos a entrar donde ya estuvimos en algún momento cuando estuvimos embargados. Yo quiero recordar que este club pues jugó en Murcia el año pasado en la Liga Adelante, pues con todas las cuentas embargadas. Es decir, eso pasó en este mismo año 2014. Entonces, por eso pensamos que es un tema serio, es importante que se entienda, por supuesto, y que se explique adecuadamente, y pienso que esto pues no debemos de perderlo de vista. Repito, no es una resolución automática, como figura en el acuerdo singular, pero en cualquier caso estaríamos en manos de que, en ese caso, la Agencia Tributaria, si lo quiere resolver y quiere pues digamos, embargar el dinero que tenemos ahora o los próximos ingresos, pues podría hacerlo. Vale. Resumidamente, las características, pues bueno, lo hemos agrupado en 7 puntos. Importe, posibilidad de suscripción incompleta, derecho de suscripción preferente, tipo de emisión, desembolso, limitaciones a suscripción de acciones y el plazo de duración. El importe máximo es de 7.819.971,60 euros, que es esta cifra es idéntica al capital social existente, que en este momento está dividido en 130.116 acciones de 60,10 euros cada una. Inicialmente el objetivo, y seguramente el objetivo será ese de los 6 millones de euros, pero para simplificar el proceso abrimos en esta primera fase, luego explicaré cuántas fases son, pues con una cifra exactamente igual al capital social. ¿Para qué? Pues para simplificar cualquier tipo de cálculos y la organización, digamos, de la asignación de acciones. Es decir, cada acción actual tiene derecho, en la primera fase, que es la de suscripción preferente, a una acción nueva. De la otra manera, pues tendríamos que entrar en ecuaciones a veces complejas para asignar cuánto te toca, cuánto no te toca, si tengo 5 acciones, a cuántas tengo derecho. Es decir, en este momento cada accionista del Deportivo tiene derecho, en la primera fase va a tener derecho a suscribir el mismo número de acciones que tiene en este momento, de acciones nuevas iguales a las que tiene en este momento. El valor nominal, por lo tanto, es también el mismo, son 60,10 euros. Y esta cifra, me refiero a la cifra de 7.800.000 euros, solo opera como referencia máxima para las fases 1 y 2, que luego explicaré en qué consiste cada una de ellas. La cifra máxima de referencia para las fases 3, 4 y 5 será de 6 millones de euros, en caso de existir remanente procedente de las fases previas. Es decir, si no se llega a completar, evidentemente, si en algún momento llegamos al tope de lo que tenemos planteado, pues en ese momento la ampliación de capital se termina. Pero repito, de las 5 fases opera este máximo de 7.800 en las 2 primeras, y en el caso de que no se cubra, ya nos ponemos como objetivo a partir de ahí los 6 millones, pero ya no tenemos ese problema del canje, de cuántos derechos le corresponden a cada uno, que es el que tenemos inicialmente. Existe la posibilidad de suscripción incompleta, de forma expresa pues podría ser, es decir, que no se llegue a suscribir toda la ampliación de capital. Esto es importante, se respeta y se garantiza en todo caso el ejercicio del derecho de suscripción preferente, que como digo, pues se plasma de esa manera. Es decir, tenemos todos los accionistas actuales del Deportivo, en esa primera fase, la posibilidad de suscribir el mismo número de acciones que tenemos hasta la fecha. Tipo de emisión lo hacemos a través de una única serie de acciones ordinarias, nominativas y, como decía antes, de valor nominal 60,10 euros.
Se modificarán también los estatutos sociales, unificando todas las acciones en una única serie, con el mismo valor nominal, derechos políticos y derechos económicos. O sea, que ahora tenemos varias series, al final lo simplificamos y lo convertimos todo en una única serie con el mismo tipo de acciones para todas ellas. En cuanto al desembolso, para la suscripción de acciones, el desembolso tiene que ser íntegro del 100% de su valor nominal, que, como decía, pues es esa cantidad de 60,10 euros por acción. En cuanto al límite a la suscripción de acciones, con el objeto de respetar la composición y estructura del actual capital social, según la cual pues ningún accionista o grupo de accionistas ejerce el control, y en la que los únicos dueños del club pues, somos el conjunto de accionistas, establecemos una restricción que opera a partir del derecho de suscripción preferente, por lo tanto, en fases 2 a 5 a la suscripción de acciones, mediante un límite que hemos puesto pues, de 1.500 acciones, que equivale pues, a una inversión máxima de 90.150 euros. Es decir, una vez cerrada la fase 1, que luego explicaré con detalle cuál es esa fase 1, que en definitiva es el derecho de suscripción preferente, a partir de ahí es posible que cada accionista nuevo, o incluso los anteriores, suscriban hasta un máximo de 1.500 acciones nuevas. El plazo de duración de la ampliación de capital es de 25 meses. En realidad, pues al final vamos a estar implicados ocupa 3 temporadas, en realidad, ¿no? Contando la actual, pues tendríamos 2 más. Y consta, pues, de ese máximo de 5 fases. Digo máximo porque si se suscribe todo el capital en la primera fase o en la segunda, pues entonces en ese momento se corta. Consta, como digo, de un máximo de 5 fases consecutivas de 5 meses de duración. Como acabo de señalar, las fases 2 a 5 se abrirán sucesiva y automáticamente en el caso de existir remanente una vez finalizada la fase 1. El cronograma de fases de esos 25 meses, pues bueno, todas las fases son iguales, de 5 meses, empieza el 1 de enero de 2015 y pues sucesivamente, como señalaba antes, acabaremos la fase quinta el 31 de enero de 2017. Por lo tanto, estamos hablando de temporadas deportivas en las que la ampliación de capital pues va a tener incidencia, va a estar abierta, 3 temporadas que son pues la presente, 14-15 y también 15-16 y 16-17. La fase 1, como ya fui adelantando, está destinada a los accionistas actuales, en ejercicio de su derecho de suscripción preferente, por un número idéntico de acciones al que sean titulares actualmente. En esta fase no existe el límite, no opera el límite en cuanto a las acciones que desean adquirir con respecto al derecho de preferencia que les corresponda. Vuelvo a repetir, acciones que tienes ahora, hasta ese mismo número puedes suscribir en esta primera fase. El importe máximo a suscribir es idéntico al capital social, 7.819.000. Por eso lo subimos de 6 millones a estos 7.800.000, porque es mucho más fácil el cálculo. Es decir, ¿cuántas acciones tienes? 15, pues tienes derecho a 15. 2, tienes derecho a 2. 25, tienes derecho a 25. No hay que hacer ningún tipo de ecuación compleja. En la fase 2 la destinamos también a los accionistas actuales. Ese mismo número esos mismos accionistas actuales que en una primera fase tienen derecho a la suscripción preferente, es decir, al mismo número de acciones que tienen ahora, en la fase 2 les dejamos llegar a cualquiera, con independencia del número de acciones que tengan ahora, hasta les dejamos comprar hasta esas 1.500 acciones nuevas, ¿vale? O sea, invertir 90.150 euros más. Y el importe máximo a suscribir sobre el que trabajamos sigue siendo los 7.819.971 euros. Es decir, fase 1, derecho de suscripción preferente, fase 2, accionistas actuales, los mismos que son accionistas hoy, pueden suscribir, aparte del derecho de suscripción preferente, 1.500 acciones nuevas. 3, la destinamos a los abonados actuales. Somos conscientes de que hay abonados y personas que están con nosotros permanentemente en Riazor, que no son accionistas. Bien, pues abrimos una tercera fase precisamente pues para que todos esos abonados que quieran ser accionistas pues lo sean. Por lo tanto, destinamos esa fase, como decía, a los abonados actuales que no hayan adquirido todavía la condición de accionistas. Tienen las mismas ventajas económicas y financieras que los accionistas para la adquisición de acciones emitidas en la ampliación de capital, que contaremos después. Y en este caso también se aplica, como ya he dicho antes, a partir de la fase 2 hasta la 5, siempre, digamos, aplica este límite de 1.500 acciones por accionista con un límite de inversión de los 90.150 euros. En este caso, el importe máximo a suscribir
es de 6 millones de euros. Aquí, digamos, el objetivo global de la ampliación de capital ya baja a los 6 millones de euros si es que no hemos conseguido antes los 7.800. Hay una cuarta fase que destinamos a patrocinadores, empresas colaboradoras, proveedores, etcétera. Un poco esa palabra que utilicé antes, al ecosistema del deportivo. ¿Quiénes son estos? Pues aquí se habla por empresas que tienen contratos con palcos VIP, empresas que se publicitan en Riazor, que tienen vallas, que trabajan para nosotros, la empresa que acaba de arreglar, pues no sé, todas las luces del estadio, la empresa que hace las limpiezas, etcétera. Es decir, las empresas, digamos, de nuestro ecosistema, que se relacionan con nosotros, que tienen relaciones comerciales con nosotros, tienen una fase también específica antes de llegar a la última fase, que es la fase libre, ¿vale? Por lo tanto, todas esas empresas que durante esta temporada 14-15 tengan suscritos contratos y, en definitiva, pues tengan relaciones comerciales con el Deportivo de La Coruña, pues tienen esa opción también para, con las mismas características explicadas anteriormente, con ese límite de 1.500 acciones por accionistas y que corresponde a 90.150 euros, pues suscribir acciones y, en esta fase cuarta, como ya expliqué antes también, el objetivo global ya se habría reducido de la ampliación de capital a los 6 millones de euros, como había explicado. Y finalmente, digamos, superada la fase de accionistas actuales que quieren tener más acciones, abonados actuales que no son accionistas y empresas del ecosistema o del planeta deportivo, pasaríamos a una fase, digamos, de carácter totalmente libre, en el caso de que existan todavía acciones sobrantes, de carácter abierto, donde lo único que opera pues es ese límite a la suscripción, una vez más, de 1.500 acciones con los 90.150 euros y en el marco de una ampliación de capital que, como expliqué antes, desde la fase 3 tendría como objetivo ya los 6 millones de euros antes comentados. Criterios de prorrateo. ¿Qué pasa si tenemos más demanda que oferta? Bueno, pues aquí el criterio va a ser ampliar la base social, la base accionarial, lo más que se puede. Es decir, se atenderán siempre que haya acciones, se atenderán a todos los accionistas que quieran ser accionistas, ¿vale? Dando preferencia a alguien que quiera ser, si alguien quiere tener 2 acciones, pues las tendrá. Y el que haya pedido muchas más, pues ese tendrá menos si es que no llegan, ¿vale? Es decir, el criterio es repartir de tal manera que la base aumente, el número de accionistas aumente. El que quiera ser accionista del Deportivo tiene que poder serlo. Básicamente, ese es el criterio para no leer el texto completo. En cuanto a la formalización de la suscripción, bueno, pues la suscripción se realizará pues en la oficina de atención al socio, donde estamos habitualmente pues atendiendo a los socios y despachando también los carnés. Habrá el correspondiente boletín de suscripción, pues los suscriptores tienen que acreditar su identidad. En el caso de personas jurídicas, pues la representación, y bueno, y a cada uno de ellos pues se le entregará, como es lógico, pues los justificantes de la suscripción de esas acciones. ¿Cuándo se inscribe la modificación y adjudicación de las acciones? Bueno, pues en este caso se procederá al otorgamiento de la correspondiente escritura pública de aumento de capital dentro de los 6 meses siguientes a la finalización de cada una de las fases, de forma que se refleje la imagen fiel de la sociedad en cuanto al desembolso de fondos percibidos a lo largo de dicha fase y para velar por la protección de los derechos económicos y políticos de cada accionista. Es decir, finalizada cada una de las fases, se irá al registro mercantil y se inscribirá. Y a partir de ese momento, digamos, ese accionista pues tiene ya los derechos adquiridos en esa fase, ¿vale? Es decir, después de cada una de las fases, vuelvo a repetir, se hará la inscripción en el registro mercantil del resultado de esa fase. Por lo tanto, el Deportivo tendrá un nuevo capital y unos nuevos accionistas o accionistas anteriores con más acciones, ¿vale? Después de cada una de las fases, no al final de todo el proceso, sino después de cada una de las fases. Fórmulas de financiación externa, me refería antes de pasada a ellas. Bueno, pues estamos en negociaciones con una entidad financiera pues para que se firme un acuerdo que permita financiar a aquellos accionistas que quieran comprar las acciones, pues cómodamente la adquisición de esas acciones, ¿vale? Veremos finalmente en qué plazos quedan y nos gustaría, en el propio momento de la Junta, pues tenerlo claro. De todas maneras, estamos hablando de una suscripción que se abre en enero del 2015.
en enero del 2015. O sea, si todo va según lo previsto, a partir del 1 de enero del 2015 se podrán empezar a comprar acciones. Y la primera fase durará hasta el 31 de mayo de 2015. Desde luego, cuanto antes podamos dar en este sentido, pues con qué entidad o entidades, posiblemente entidad, pero a lo mejor podría ser con más entidades, pues alguien puede financiar esa compra para que se le convierta en un pago pequeño de una cantidad pequeña al mes y pueda comprar estas acciones del Deportivo si lo desea, pues evidentemente en ello estamos trabajando y nos parece una buena idea. Y finalmente, pues esto implica una modificación de los estatutos sociales, como decía antes, para adaptarlos a la cifra de capital social resultante en cada una de las fases de la ampliación, y para refundir todas las series de acciones que conforman el capital social, como dije prácticamente al principio, en una única clase y serie de acciones con idéntico valor nominal de 60,10 euros y con los mismos derechos políticos y económicos pues para todas las acciones. Y esto es pues básicamente en lo que consiste la ampliación de capital, que vuelvo a repetir, aparte de nacer, digamos, de un compromiso con la agencia tributaria, nace también de la convicción del Consejo y nace también de la convicción y recomendación de los principales acreedores, con los que posiblemente en el acuerdo pendiente, en este caso me refiero a las entidades financieras, posiblemente parte de este dinero de la ampliación de capital también va a ir, parte de ello, de hecho así se habló, lo que pasa es que como no está cerrado, pues evidentemente en este momento no está comprometido, pero sí que una parte de este dinero de la ampliación de capital también tiene que ir a reducir deuda, en este caso con entidades financieras, con las entidades financieras conocidas, que son Abanca y Sabadell Gallego, con las que tenemos pues la deuda privilegiada de cantidades pues bastante relevantes. Creo que respetamos también, entendemos lo que es una convicción por parte de este Consejo de Administración y de alguna manera pues pensamos que el deportivismo piensa eso, que es decir, de mantener la estructura social de este club. Esto no es una venta del club, esto es un reforzamiento del club sobre las mismas bases que tenemos en este momento, ¿vale? Por eso nos apoyamos en nuestros accionistas actuales, en accionistas actuales que quieren crecer, que pueden tener a lo mejor ahora 3, 7, 8, 10 acciones y creen y quieren tener más, en abonados actuales que no son accionistas, que se quieren comprometer con el proyecto, y en el conjunto, vuelvo a repetir, pues de empresas y de terceros que están también apoyando al Deportivo pues de diferentes maneras, como antes explicaba, ¿no? Citaba expresamente pues palcos, o pueden ser proveedores o personas pues que nos hacen el transporte, que cuidan a Begondo, etcétera, etcétera. Quiero decir, pues lógicamente como digo yo, el planeta deportivo pues tiene terceros alrededor que en muchos casos o en prácticamente todos los casos también son empresas y empresarios y terceros que quieren al Deportivo. Y en base a eso pretendemos hacer pues esta operación, que aparte de cumplir un compromiso, repito, pues supone un pequeño empujón, que evidentemente pues en una situación de desequilibrio patrimonial como la que tiene el Deportivo, pues hay que completar a base de muchísimas cosas y durante bastantes años, como es bien sabido. Por mi parte nada más, estamos a disposición de todas las preguntas que se quieran hacer. Enrique Calvete, consejero de la Económica, que tanto en estos temas como en las cuentas pues es el responsable de área, digamos, implicado directamente en todos estos procesos, y también pues por si había alguna cuestión más jurídica también hemos creído conveniente traer a Óscar Rama para que todas las cosas que no quede de alguna manera en ese sentido pues ninguna duda y todo se pueda contestar. Sí que insisto y creo que me conocéis bien, yo en todas las entrevistas, vaya a la radio, vaya a un periódico o me llame quien me llame, contesto de todo. Yo creo que hoy tenemos por el bien del deportivismo y del deportivo que explicar esto bien, y no procede hoy que hablemos pues de cómo le vamos a ganar al Español, qué le vamos a ganar, qué pasó después de Sevilla o la inspección del IVA. Yo creo que debemos de hacer foco y por eso, precisamente por eso, hemos convocado esta rueda de prensa, porque realmente digamos, más o menos lo que he dicho, más o menos es lo que viene escrito en el documento, en uno de los documentos que se está entregando desde ayer a los accionistas que lo piden para la Junta de noviembre. Por mi parte nada más y adelante con las preguntas. Hombre, en ese sentido yo no he hecho una ronda llamando. Yo
pienso que vamos a estar, que va a ser un éxito, pero en parte también depende de cómo lo contemos y cómo lo contemos entre todos. Y al final esto no es un éxito del Consejo, tiene que ser un éxito del deportivismo. Vuelvo a repetir que esto es dinero para el deportivo que necesita dinero. Yo creo que eso es una obviedad. Necesita dinero por todos los lados, de patrocinios, de todo lo que se puede conseguir, de abonos, de tal, y esto es una manera de reforzarlo. Yo creo que si entre todos contamos las cosas como son, sin ningún tipo de operación, hacemos una campaña de comunicación adecuada, nos esforzamos en contarlo. Es decir, yo mismo tengo previsto, pues evidentemente, pues contarlo en peñas, contarlo con aficionados, contarlo en la Confederación de Empresarios de La Coruña y tratar de convencer a la gente de que esto es bueno. Y yo incluso alguna vez hablé del orgullo de ser accionista del Deportivo. Es que incluso se puede ser accionista del Deportivo sin ir a Riazor, por el motivo que sea. Tú a lo mejor ahora pues ya no vas porque pues prefieres verlo en casa, por edad, por lo que sea, por las circunstancias X. Yo invito a que todos los que sientan el deportivismo, pues que estén con nosotros en esta operación. Esto es algo que puede ser ese tesoro que alguna vez hablé, ese tesorito. Oye, yo soy accionista del Deportivo, mi familia es accionista del Deportivo y tenemos allí, con independencia del abono de esa temporada, si este año fui, no fui, me gusta más el equipo o menos el equipo. Yo creo que si todo eso entre todos, y yo creo que precisamente por eso hacemos esto y tendremos estos contactos, pues también es muy importante en ese sentido el papel de los medios, cómo se cuenta, etcétera. Yo creo que puede ser un éxito. Yo creo que la ampliación anterior pues no tuvo tanto éxito porque no salió tampoco, digamos, el contexto yo creo que no era bueno, no fue bueno. Yo creo que va a ir bien, pero bueno, tampoco me he dedicado a llamar a cada uno de los accionistas, oye, tú vas a comprar, no sé qué, pues bueno, espero que sea así. Yo, desde luego, pues compraré, evidentemente, la parte que me toca y orgullosamente en el derecho de suscripción preferente y espero pues que la gente también lo haga. No, bueno, en ese caso no sería el club, sería una entidad financiera. O sea, nosotros, en ese caso, si una entidad financiera, que es en lo que estamos trabajando, pues, digamos, esa entidad financiera nos daría a nosotros el dinero y él le iría devolviendo pues a la entidad financiera en el plazo, pues en un año y medio, etcétera, pues tratar de convertirlo en pagos pues más cómodos, ¿no? Quiero decir, si alguien va a suscribir 2 o 4 acciones, pues oye, que lo puedas convertir en un pago pues de 9 o 10 euros al mes. Vale, es decir, esa es un poco la idea. No está todavía firmado. En el momento que se firme, pues lo explicaremos, porque además pues también será pues conjuntamente en ese caso con la entidad financiera. Y repito, bueno, ahí tenemos todavía plazo. Nos gustaría llegar a la Junta y explicar, pues esta es la entidad y estas son las posibilidades para financiar, pero bueno, en cualquier caso estamos hablando de algo que empieza en enero del 15. Empieza en enero del 15 y está durante 5 meses abierto. No, el compromiso es que se apruebe. El compromiso es que se apruebe. O sea, el compromiso del Consejo es presentarlo a la Junta. Ese es el compromiso del escrito está que tiene esa posibilidad. Otra cosa es, yo desde luego no lo recomiendo. No recomiendo y por eso el Consejo de Administración pues propone que se apruebe la ampliación de capital. Luego tenemos, repito, 25 meses para acabar de ir haciéndola. Y el derecho, y la posibilidad de suscripción incompleta también está prevista. Es decir, podría ser que, oye, pues esto se cierra, al final, pues de los 6 que íbamos a conseguir o que queríamos conseguir, hemos conseguido 3,5, bueno, pues 3,5, se cierra y fuera. No pasa nada. ¿No se ampliaría ese límite de 1.500 en la última fase, no? ¿Abierta a todo el mundo? No. Lo hemos dejado así precisamente para respetar en esta operación lo que pensamos que es una idea esencial del deportivismo. Yo creo que el deportivismo mayoritariamente, eso sí que lo percibimos y de hecho hay algunos grupos especialmente activos en ese sentido, pues está contento con esta distribución. Es decir, si se plantease una operación de venta de club, yo creo que son otras las cifras y otros los planteamientos y otras las maneras de hacerlo. Yo creo que el deportivismo en ese sentido está orgulloso pues de que seamos todos pues esos propietarios, cada uno en ese pequeño cachito y que no haya ese accionista de control. De hecho,
no estoy muy seguro, pero creo que sí. Con un accionista de control no tenemos ni estadio, porque creo que hasta el convenio de Riazor incluye que no hay accionista de control. Estoy hablando, creo que de memoria. Yo creo que el Deportivo, pues en ese sentido, tiene, digamos que no hay un cambio de dibujo, por decirlo de alguna manera, no hay un cambio de dibujo en cuanto a planteamiento. Sí hay una necesidad, pues, de reforzar, y es lo que estamos planteando sobre la base de nuestros accionistas actuales. Un límite porcentual para que nadie se pueda hacer precisamente con ese control comprando acciones ahora, a lo mejor porque sigue abierta la posibilidad de comprar acciones, por ejemplo, un particular, ¿no? No te podría comprar acciones a ti. Bueno, pero eso, hay que decir, fuera, dices, evidentemente, hombre, y eso también puede pasar, que mañana venga alguien que quiera comprar el club y no venga por aquí y diga, mire, yo monto una oficina en la calle de San Andrés y todos los que tengan acciones del Deportivo se las compro, las de 60 euros a 1.500 euros, y a lo mejor mucha gente se las iba a vender. Quiero decir, eso, pero ahí no podemos... Pero antes había un límite que era un 1%. ¿Se valora la posibilidad de a lo mejor poner un límite, no sé, 2, 3, 5? En ese lo hemos dejado como estaba antes, quiero decir, ese límite se eliminó. Nosotros en la práctica realmente llevamos un límite menor que ese 1%, porque con el nuevo, con lo que va a ser el capital resultante, pues bueno, pero al final lo hemos fijado con esos 1.500 títulos, ¿no? Quiero decir, pues realmente yo creo que ahora mismo que alguien que tenga más de 1.500 títulos, me parece que hay un accionista, no sé si hay uno o dos, no sé, pero es mínimo, o sea, de 23.014, 23.012 o 13 están por debajo de eso. Yo creo que eso es el... Ahora no lo hemos valorado, digamos, el recuperar aquel límite que hubo en su momento, ¿no? Es decir, pues ese momento se cambió y bueno, pues lo hemos dejado así. Pero sí que en la práctica hemos dejado, y es algo que pensamos, ¿no? Si en la última fase lo dejábamos abierto o manteníamos esa idea de los 1.500 títulos, y bueno, pues la dejamos. Antes también del límite máximo para las acciones, para la venta de las acciones, que son más de 7 millones, si se cubriese, ¿por cuánto más se ampliaría esa cantidad? Hombre, no lo sé, vamos a ver si realmente hay un gran interés, y sería fantástico, pues volveríamos a plantear a la Junta pues que se amplíe más, y si pensamos que somos capaces de hacer una ampliación de capital pues de 15 millones de euros, pues ojalá. No, a priori no es sencillo, pero bueno, vamos a verlo. Desde luego nosotros lo vamos a intentar, y vamos a intentar, pues repito, pues contarlo bien, explicar bien y que quede bien esa idea clara. Es decir, esto es para nuestro querido Deportivo, que necesita dinero. Entonces, nuestro querido Deportivo, que necesita dinero, pues tiene que buscarlo de muchas maneras. Una de ellas, y esta, hombre, de alguna manera, es de libro, ¿no? Yo creo que con un desequilibrio patrimonial como tiene el Deportivo en cualquier otra empresa, olvidándonos del Deportivo, pues una ampliación de capital es algo que está ahí, repito, no es solo la agencia tributaria. Es decir, la agencia tributaria lo plantea en su momento, pero los bancos también lo dicen. Es decir, oye, los accionistas, está muy bien que a los acreedores nos pidáis una quita, está muy bien que a los acreedores nos pidáis una espera, pero los dueños del club, ¿hacéis algo más que ir al campo o ponéis algo de vuestra parte? Esas son las frases en tono coloquial que te dicen en las negociaciones. Es decir, también tiene que arrimar un poco los propietarios del club. Y los propietarios del club somos los accionistas. Entonces es el movimiento que nos toca hacer también. Pues no vamos a hacer la excepción. Vamos a informar de eso. Yo creo que a los que tenemos que informar en ese caso pues es a los accionistas. El día, en primer lugar, allí también estará, evidentemente, estaréis toda la prensa, pero no quiero, en ese sentido, quiero focalizar, y no es ninguna excusa, porque podría ser eso, podría ser cualquier tema deportivo, que también los hay, seguro muy interesantes para tratar, pero nosotros queremos que lo que ocupe vuestros espacios en las próximas horas y en los próximos días sea la ampliación de capital. Por eso, repito, lo queríamos contar de esta manera, de una manera que no sea leerse el papel que estaba allí. Yo creo que para todo eso va a haber tiempo, todas las cuestiones se van a explicar en detalle, y bueno, pues el tema de hoy, excepto, quiero decir, más lo que pueda venir de Abegondo, de la parte deportiva, pero tiene que ser la ampliación de capital.
Pienso que sí, ¿no? Sí, es correcto, Sí. 25%. Y en su día el Endoiro puso toda la carne en el asador para conseguirlo. ¿Vosotros cómo vais? O sea, ahí no hemos empezado. No, hombre, con grandes accionistas no se llega al 25% en ningún caso. Bueno, pues evidentemente sí hay que juntarlo y esperemos juntarlo. Yo pienso que el Deportivo, vuelvo a repetir, esto es un tema importante, por eso le damos la importancia que tiene. Es decir, a mí no me gustaría para nada, ni siquiera desde el punto de vista personal, volver a pasar a una situación donde estemos sin acuerdo para la deuda privilegiada con la agencia tributaria. Vuelvo a repetir, el Deportivo llegó a estar con 0,00 euros disponibles esta temporada, perdón, la temporada pasada, este año, natural. El fin de semana que fuimos a jugar a Murcia. Yo el lunes por la mañana tenía una reunión en el Concello de A Coruña, salí allí, hablé con vosotros, no dije absolutamente nada, pero por dentro la situación era muy complicada. ¿Vale? No recuerdo ahora exactamente el día concreto, el partido de Murcia. Eso es complicado. Estamos viendo ahora otros clubes en situaciones de muchísima tensión. En este momento estamos bien, estamos al día con todos nuestros pagos. Hay una tranquilidad en ese sentido en lo que es plantilla y en el club en general con todos los empleados importantes. Estamos cubriendo todos los pasos, se está pagando, etcétera. No juguemos con las cosas de comer. Es decir, el fútbol es también un poco iceberg. Hay una parte que se ve, pero hay una parte muy grande que no se ve. Y puede ser más grande o menos grande en función de las circunstancias de cada club. Nosotros estamos en una situación ahí que en este momento yo creo que es bastante buena. No deberíamos de no buscar, desde luego por parte del Consejo no va a ser así, una movilización importante, una participación y una comprensión. Yo estoy dispuesto a explicarlo, como decía antes, las veces que haga falta, y encantado, puede ser con peñas, puede ser con grupos de aficionados, si hay grupos, digamos, suficientemente grandes, de uno en uno, tampoco es sencillo, ¿no? Pero esto mismo que se está diciendo aquí, se está grabando, queda en el canal de YouTube del Deportivo, queda en Canal Deportivo, atenderemos a todas las cuestiones que se haga, pero esto es un tema importante, Es decir, hemos visto este año como un club que jugó promoción de ascenso está jugando en Segunda B, por temas de este tipo, y nunca son iguales, ¿eh? O sea, nunca comparemos, no, es que lo nuestro es como el de Zaragoza. Yo la semana pasada estaba viendo el partido Zaragoza-Racing de Santander en la tele, y bueno, con los comentarios que se estaban haciendo en ese caso, pues sobre el tema del Zaragoza, estos son temas delicados, no eran muy afortunados, eran personas que no, estaba claro que no tenían claro de qué se está hablando este tema. Estos son temas realmente delicados y a veces complejos y no son fáciles de solucionar. Quiero decir, el cierre del acuerdo con la agencia tributaria fue complicado, es decir, dura, tienes que dar mucha intensidad y son muchas horas y días para llegar a un acuerdo. Hay gente que dice que ya había un acuerdo, que firmamos el acuerdo que nos pusieron encima de la mesa. Yo desde luego no encontré ningún acuerdo. Ese papel, a alguien que lo dice, me gustaría que me lo enseñase un día, ¿no? Que me dijese, pero ¿cuál era el acuerdo? Porque yo desde luego no lo vi, ni luego nada. Empezamos desde cero, con independencia que luego algunas cosas puedan parecer que coinciden, no sé con qué, porque repito que yo ese papel, ni ese planteamiento lo tuve por parte de nadie. Por eso, repito, no me gustaría caminar hacia atrás. Yo creo que el Deportivo tiene que caminar hacia adelante. No deberíamos de caminar hacia atrás, en ningún caso. Las entidades financieras también están de acuerdo con lo que esta ampliación de capital. ¿Está en las conversaciones que se mantienen con ellas para la negociación de deuda privilegiada con ellas, parte de esa deuda que se tiene, convertirlas en acciones en esta nueva fase de ampliación? No, convertirlas en acciones no. Parte de este dinero irá a pagar la deuda, pero no para convertir en acciones. No está planteado, ni lo han planteado, ni han mostrado en ese sentido ningún interés. Lo que se ha mostrado es interés en que ese dinero vaya para pagar las deudas. Entonces, eso, pues bueno, está ahí, está en los porcentajes hablados, etcétera. Yo creo que con nosotros, el Deportivo con las entidades financieras con las que está hablando, pues evidentemente la relación es buena. Y de alguna manera, pues incluso puedo hacer un paréntesis en esta rueda de prensa, agradecer a Juan Carlos Escotet y a Banca las gestiones, que no voy a detallar ahora, realizadas en verano, que nos han servido mucho para poder competir este año, porque si no, es decir, nosotros sin tener cerrados definitivamente los acuerdos con los bancos, las negociaciones del tope salarial de la Liga
estaban en un punto complicadísimo, porque yo puedo decir que estoy a punto de cerrar un acuerdo pero si no lo presento, los señores de la Liga no dicen, mira, tú tienes toda esta deuda con los bancos, no nos consta cómo la tienes estructurada. Y sí que digamos, a banca pues accede a hacer, digamos, un documento intermedio donde clarifica el escenario de la negociación y nos permite, ¿vale? Y se compromete con qué va a pasar esta temporada y cuáles son las condiciones de lo que se está negociando para que el Deportivo realmente pueda estar donde está hoy, que está en el furgón de cola, pero si no, estábamos en la super cola. Si no fuese en ese caso, pues por las entidades financieras a las que le debemos dinero. Seríamos los últimos con diferencia. ¿Tenéis previsto en próximos partidos del Deportivo entonces captar delegación de acciones? Bueno, en ese momento todavía no lo hemos hecho, pero lo haremos por todas las vías posibles. Evidentemente, pues una buena manera es el propio estadio de captar, pues se enviarán a las casas, internet, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que, vuelvo a repetir, esto es una decisión importante, el Deportivo no debe de caminar para atrás. En todo caso, lo que haya que mejorar, mejorémoslo sobre lo ya hecho, pero no hagamos, no se me pasa por la mente que podamos perder el acuerdo que tenemos en este momento. Si lo pudiésemos mejorar, estupendo. Quedarnos sin él me parecería una locura. Entonces no hemos hablado nada de los temas. No, porque si no después no habláis de este. Hoy toca hablar de este tema. Para los otros temas. Habrá que poner, no sé lo que pasa la semana que viene. Aquí, semana que viene habremos ganado en Barcelona, estaremos todavía más contentos e iremos hablando. Hombre, de aquí a la Junta, pues bueno, supongo que alguna explicación haremos. También vamos a ir viendo, pues bueno, qué dudas pueden ir surgiendo y bueno, y seguro que por actualidad deportiva, pues también irá habiendo ocasiones. Yo realmente cuando estoy con cada uno de los medios, pues creo que puedo decir que nunca he dicho de esto no quiero hablar, etcétera. Lo hago hoy exclusivamente porque si no podemos acabar hablando pues del IVA, de temas deportivos, de qué pasó en la reunión con los capitanes, de qué va a pasar el no sé qué, que si el mercado de invierno, que si uno se quiere ir o no, y al final esto lo acabamos dejando de lado. Yo creo que esto es un tema realmente muy importante. ¿Llegó la petición de Somos Nos para poder charlar con ellos? Sí, ayer mandaron un correo, se contestó por la noche, ¿no? Es decir, bueno, de todas maneras, primero ya estaba convocada esta presentación, vuelvo a insistir, es decir, primero es esta presentación, segundo, esta misma presentación, vuelvo a insistir, estará en la web del Deportivo, en el canal de YouTube del Deportivo, por lo tanto creo que hay una explicación suficiente, hay maneras de hacer las preguntas también, habrá posibilidades de hacerlo en la Junta y si hay que recibir a alguien, pues se recibirá, evidentemente. Yo me encontré a uno por la calle también que me dijo, oye, si recibes a este, a mí también me recibes. Bueno, pues no sé, ya iremos organizando eso. No hay ningún problema en hablar, evidentemente hay que ajustarlo a las agendas. De todas maneras, un correo electrónico o de por Somos Nos, hombre, jurídicamente o de por Somos Nos no es nadie, no venía ni firmado. Es decir, aquí hay que atender a accionistas, con que dicen yo soy fulano de tal, con DNI, o soy la empresa X con este CIF. Y se atiende, tratamos de atender a todo el mundo, pero no había ni un solo nombre de persona ni nada. info@odeporsomosnos.com, firmado de por Somos Nos. Bueno, esto al final no se trata de discutir con nadie, evidentemente todo lo contrario. Nosotros precisamente lo que queremos es que esto se conozca y se entienda y daremos todas las explicaciones que podamos, creo que las hemos dado. Tampoco es un tema tan complicado, pero las daremos en todos los foros, vuelvo a repetir, con aficionados, con grupos de aficionados, si realmente pues vienen tal, incluso si hay posibilidad de hacerlo con pequeños grupos o con aficionados particulares también. Pero bueno, la agenda tiene un límite, o sea, no es fácil encajar. Si de repente te piden 75 entrevistas para hablar de esto, no puede ser, tendrá que ser colectiva como está siendo ahora, que yo creo que no hay ningún mejor medio de comunicación que los propios medios, ¿no? Con independencia que, oye, alguna pregunta, algún matiz, pues oye, se contesta y tal. Pero bueno, ayer mismo llegó ese correo, no sé a qué hora, bueno, yo me enteré por la tarde, me parece que lo contestó Gabriel Barros pues por la tarde o por la noche, o no sé. Nosotros tratamos de contestar en ese sentido todo. Pero sí es bueno recordar que esto se trata de ser accionistas, o sea, accionistas e identificarse. Es decir, igual que si se va a por la documentación del Plaza de Pontevedra, ¿esto quién lo lleva? Pues en realidad no hay ningún problema. A ver, precisando la intervención ahora del presidente,
insistir nada más que el derecho de información pues corresponde como tal a los accionistas. Yo creo que sería conveniente también que tengáis en cuenta en las reseñas que hagáis el importante esfuerzo de transparencia que ha hecho este Consejo de Administración con toda la información puesta a disposición de los accionistas con ocasión de la convocatoria. Están todas las propuestas de acuerdo y en concreto la ampliación de capital está en el documento número 7 que tiene disponible desde ayer cualquier accionista. Hay un resumen de todos los términos de la ampliación, todavía con un pequeño detalle superior al que ha explicado hoy el presidente. Entonces, hay un esfuerzo total de transparencia y el derecho de información que corresponde a los accionistas se está atendiendo desde el primer día, con una absoluta información sobre todos los puntos del orden del día y en concreto de la ampliación de capital. Sí, en ese caso matizar que intentamos entregarlo en digital, es decir, recogemos la solicitud. Nosotros no hemos hecho, estamos hablando de cerca de 200 folios. Sí, 175 no son 4 folios, que era, sin ningún criticar a nadie, pero no son 4 folios, son casi 200 folios. Evidentemente no hemos hecho 500 juegos de 200 folios para tener allí. Es decir, el que lo quiera, normalmente nosotros lo que preferimos es mandarle un correo electrónico con todos los documentos. Registramos, oiga, ¿usted quién es? Fulano de tal, con tal DNI, soy tal accionista, se comprueba, mándemelo a esta dirección de correo, se lo mandamos en digital, y si no, pues que traiga un pendrive y se lo copiamos. No obstante, se atienden en papel, lo que pasa es que las hacemos, digamos, a demanda. Es decir, oiga, ¿usted se lo quiere llevar en papel porque no quiere en correo electrónico? Pues le preparamos el juego y se lo hacemos, pero no nos hemos puesto a gastar el dinero en hacer tropecientos juegos porque son muchos folios. Estamos hablando de los informes de auditoría de 2 temporadas, de las cuentas, el presupuesto es lo de menos, que es un folio, pero las cuentas son un montón de hojas, todos estos informes jurídicos del Consejo, etcétera. Entonces, bueno, estamos hablando de un paquete importante, ¿no? Estamos eso, no sé si son 175 páginas. 175 páginas. Entonces, bueno, pues eso, cuando alguien lo pide en papel, pues se le prepara. Y si no, se trata de que se lo lleve pues por correo electrónico o le entregamos los ficheros. En la solicitud de información se alude a contribuir al respeto del medio ambiente y a tener en cuenta también la situación económica del club, para que la gente se lleve la documentación en formato digital. Perfecto. Enrique. Bueno, simplemente reiterar, poco más hay ya que decir, lo importantísimo que es para el Deportivo la filosofía de que el Deportivo siga siendo de todos, de que esté inmerso en el proyecto de ciudad, de que esté vinculado siempre, pues eso, a lo que es su ADN, Coruña, todos los coruñeses, gran parte de la galleguidad. Desde el minuto 1 nos planteamos la ampliación de capital, primero desde la perspectiva económica, que la situación del club y el desfase patrimonial que tiene se precisa, segundo desde la perspectiva del acuerdo con la agencia tributaria, pero también desde el minuto 1 nos lo planteamos como un reto para el deportivismo y en la idea de que es un valor grandísimo, grandísimo, como dije precisamente en Onda Cero aquella vez, grandísimo porque es que es muy difícil encontrar hoy un club de estas características que tenga 23.000 propietarios. Eso es lo que pretendemos conseguir y a mí me gustaría, aunque quedó bien claro, resaltar esto y que es una opinión unánime desde el minuto 1 de todo el Consejo de Administración. Muchísimas gracias.